Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y estoy aquí para compartir con ustedes esta lección divina del día sábado 11 de enero. En esta lección divina compartiré la lectura que corresponde a los países que hemos celebrado la Epifanía el día lunes. No coincidirá para aquellos países en donde la Epifanía fue el día domingo. Entonces hago esta salvedad porque el día de ayer me escribieron, me hicieron un comentario que la lectura no coincidía, que porque yo había leído la lectura del día anterior. Es precisamente por eso, porque estoy leyendo la lectura correspondiente a la liturgia de aquellos países que celebramos la Epifanía el día lunes. Entonces, hecho esta aclaratoria, te pido que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar a través de su palabra. Y nos va a hablar directamente al corazón, nos va a hablar directamente con nuestro día a día, con nuestra problemática, con lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a prestar mucha atención. Te invito a que te quedes a pesar de que probablemente no coincida con la lectura que te corresponde para que hagas esta práctica conmigo y luego la apliques al evangelio que te corresponde. Entonces, no perderás nada, no vas a perder nada, todo es ganancia. Para Dios todo es ganancia. Entonces, vamos a disponernos. Te doy las gracias por apoyarme con un dedito arriba. Gracias a todos aquellos que día a día me apoyan con ese dedito arriba, porque así nos ayudan a que la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Recuérdense que somos un canal pequeño, somos un canal de evangelización. No tenemos tanto movimiento y seguidor como probablemente un canal de entretenimiento, pero sin embargo, muchos andan buscando acercarse a la palabra y con tu dedito arriba, con tu apoyo, probablemente YouTube promueva este video y alcance a aquellas personas que están buscando desde la plataforma YouTube. Gracias por tu apoyo y comencemos con la oración. Te invito a que lo hagamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ora conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Estamos en el primer paso de la lección divina, corresponde a la lectura, y esta lectura la vamos a hacer en voz alta. Siempre es recomendable hacerlo en voz alta porque la palabra tiene que entrar por el oído, por la escucha. Escucha Israel, y a través de la escucha de la palabra es donde se activa nuestra fe. Entonces, siempre hagámoslo en voz alta, así estemos solos. Bien, comencemos. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió.
Eso le servirá de testimonio, y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Y en este primer paso de la Lección Divina, luego de haber leído la lectura por primera vez, la invitación es a volverla a leer y a preguntarnos qué dice el texto. Y cuando la leemos 2 veces, 3 veces, ya el texto lo vamos comprendiendo un poco más, vamos viendo los detalles, los subrayamos, los anotamos en nuestro cuaderno espiritual y eso es lo recomendable. Entonces, voy a irlo haciendo contigo, voy a ir sacando algunos detalles, toma nota en tu cuaderno, no pierdas detalles de lo que vamos a comentar. Bien, y vemos que en el Evangelio de hoy, el primer personaje que encontramos allí, además de Jesús, que es el principal, el primer personaje que tiene ese encuentro con Jesús es el leproso. Y la lectura dice que se presenta este hombre cubierto de lepra y al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó, rostro en tierra. Fíjense, un leproso para la época de Jesús era una persona excluida. Lo hemos comentado varias veces cuando hemos encontrado lecturas en donde se nos presentan leprosos y personas también con enfermedades contagiosas. En aquella época eran personas excluidas, igual que las pecadoras, las adúlteras. Y estas personas excluidas debían vivir alejadas de los demás. Quien lo toca quedaba impuro, pero aquel leproso tenía mucho valor. Él rompió las normas de la religión para poder llegar cerca de Jesús. Y él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, no necesitas tocarme. No es necesario, basta con que el Señor quiera. Ahí está la palabra clave, querer, el querer del Señor. Basta que el Señor quiera para que yo quede sano. La frase revela dos enfermedades. La enfermedad de la lepra, que vuelve a alguien impuro, y la segunda, la enfermedad de la soledad, a la que estaba condenado por la sociedad y por la religión. Revela también una gran fe del hombre en el poder de Jesús. Profundamente compadecido, Jesús cura las dos enfermedades, no solamente la enfermedad exterior, sino la enfermedad de su alma, la soledad. Primero, para curar la soledad, toca al leproso. El leproso sabía que no era necesario que Jesús lo tocara, porque bastaba con el querer de Jesús. Mas, sin embargo, Jesús toca al leproso para sanar la enfermedad de la soledad. Eso como si dijera, para mí tú no eres un excluido. Te acojo como hermano. Y en segundo lugar, Jesús cura la lepra, diciendo, quiero, queda limpio. Vemos esa actitud de Jesús. Las dos en uno. Nunca Jesús se ocupaba solamente de la enfermedad exterior. Él iba más allá. El segundo punto para poder entrar en
en contacto con Jesús, el leproso había transgredido las normas, nos dice la lectura, ¿no? Esas normas de la ley tan severa que había en esa época. Asimismo, para poder ayudar a aquel excluido y revelarle así un nuevo rostro de Dios, Jesús no sigue las normas de su religión y toca al leproso. En aquel tiempo, quien tocaba a un leproso era considerado impuro por las autoridades religiosas y por la ley de la época. ¿Y qué pasaba? También era excluido. Jesús no solo cura, sino además quiere que la persona curada pueda convivir en la comunidad y reintegra a la persona a la convivencia. En aquel tiempo, para que un leproso fuera acogido de nuevo en la comunidad, necesitaba un certificado de curación de parte de un sacerdote. Por eso Jesús lo envía donde el sacerdote. Es como hoy, el enfermo sale del hospital solo con un documento firmado ¿por quién? Por el médico tratante, por el médico de planta, que le da el visto bueno de su sanación, de su curación y firma su salida. Le da de alta, decimos aquí en mi país, no sé cómo se dice en el tuyo, le da el alta. Jesús obliga al leproso curado a que busque un documento para que pueda convivir con normalidad y lo envía donde el sacerdote, y el sacerdote debía firmarle como que ese leproso había quedado sano para poderse reintegrar a la comunidad y convivir con normalidad. Obliga así a las autoridades a que reconozcan que el hombre ha sido curado. Jesús le prohíbe al leproso que hablara de su curación. El Evangelio de Marcos informa que esta prohibición no fue respetada. El leproso, en cuanto salió, empezó a hablar y a contar detalladamente todo el asunto, no aguantó tanta alegría y aquel hombre empezó a contar lo que le había pasado. Resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras y en lugares apartados. ¿Por qué? Porque Jesús había tocado al leproso. Y como ese leproso contó lo que le había hecho Jesús, Jesús ya tenía una prohibición de entrar y estar públicamente en ese pueblo. Por esto, según la opinión de la religión de aquel tiempo, ahora él mismo era impuro y tenía que vivir apartado de todos. No podía entrar en las ciudades. Según el evangelista Marcos, manifiesta que al pueblo poco le importan las normas oficiales, pues de todas partes llegaban donde Jesús y le pedían sanación. Lo podemos leer en Marcos capítulo 1, versículo 45. Por tanto, había una subversión total. Estaban sublevados, no les importaban las normas. Ellos estaban tan necesitados que transgredían cualquier norma. Entonces, el doble mensaje que Lucas y Marcos dan a las comunidades de su tiempo y a todos nosotros es primero anunciar la buena nueva, es dar testimonio de la experiencia concreta que se tiene de Jesús. El leproso que anuncia, cuenta a los demás el bien que Jesús le ha hecho. Solo esto, todo esto. Y este testimonio lleva a los demás a aceptar la buena nueva de Dios que Jesús nos trajo. Para llevar la buena nueva de Dios a la gente no hay que tener miedo en transgredir las normas religiosas que son contrarias al proyecto de Dios. Ojo, no nos está invitando a la desobediencia, sencillamente a transgredir aquellas normas que rompen con ese proyecto de Dios
amor, con ese proyecto de Dios en donde Él no quiere que se nos dificulte la comunicación, el diálogo y la vivencia del amor. Por eso, esta transgresión o esta ruptura de las normas que son inhumanas, que van en contra del amor, para Dios son agradables. Aunque esto conlleve dificultades para la gente, como lo fue para Jesús, eso agrada al corazón de Dios. Entonces, ojo, no se malinterprete que el llamado es a la desobediencia de la norma de las autoridades religiosas. Si esa norma es contraria al amor, Dios permite y le agrada esa ruptura de la norma para que por sobre todas las cosas vivamos el amor. ¿Sí? Que quede bien claro este punto para que no malinterpretemos lo que el texto dice. Muchas veces hay personas que se aferran al texto para decir, ve, no debemos obedecer a las autoridades religiosas, debemos hacer según nuestros conceptos lo que nosotros pensamos que es bueno. Y ojo, eso no es lo que la intención de la escritura. La intención del evangelista era mostrarnos cómo Jesús colocaba el amor, la compasión por encima de cualquier norma que estaba en contra de esa convivencia, de ese amor, de esa acogida a la persona, de esa compasión. Sigamos. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice entonces el texto? Y es momento de traer el texto a mi vida. Es momento de traerlo a mi ser, a mi forma de actuar y analizarme. Ponerme en el lugar del leproso, ponerme en el lugar de Jesús, verlo desde la óptica de las autoridades religiosas, colocarme un poco en ese contexto y ver qué me dice a mí el texto, cómo yo actuaría en esa situación y cómo estoy actuando hoy en día cuando se me presenta una situación similar. Hagámoslo juntos. Bien, y te voy a compartir estos aspectos que yo he meditado para mí. Los he anotado en mi cuaderno y te los voy a compartir. Es muy importante, te recuerdo que anotes en tu cuaderno todos estos detalles porque eso te ayudará cuando repases en el cuaderno y veas y analices cómo estás viviendo tus propósitos. Eso nos da crecimiento espiritual. Entonces, el primer aspecto que yo he meditado es cuando este leproso ve a Jesús, se postra rostro en tierra delante de él. ¡Wow! Me impresiona esta actitud del leproso. Es que una persona normal lo saluda, le rinde un saludo respetuoso, pero este se postra rostro en tierra. Alguien dijo, hay dos cosas que te definen, tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Vuelvo a repetirlo, hay dos cosas que nos definen, nuestra actitud cuando no tenemos nada y nuestra humildad cuando lo tenemos todo. ¿Cómo actuamos en las dos situaciones? Imagínate. Este leproso no tiene nada, es rechazado por la sociedad, está excluido,
vive en soledad y su extrema necesidad lo hace humilde. Entonces no tiene nada y la humildad la expresa en ese gesto de postración. No es un hombre resentido, ojo, podría vivir en resentimiento, maldiciendo, vociferando, gritando, pero este hombre muestra su humildad. No exige ni reclama, se postra rostro en tierra, reconociendo que somos polvo y expresa su necesidad, no su exigencia. A veces nosotros podemos tomar la actitud de reclamarle a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te he hecho? Mira cómo estoy. ¿Hace cuánto tiempo estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo estoy eh, viviendo esta soledad, en esta depresión, en esta tristeza? ¿Qué sé yo, la enfermedad que tengamos? Bien sea física o espiritual, y se lo reclamamos a Dios y comenzamos a reprocharle a Dios aquello que nos sucede. Más que tener una actitud de humildad, comienza a ser un reclamo y le exigimos muchas veces al Señor esa sanación porque es que la merecemos. Entonces, ¿dónde está allí la actitud de humildad? Podríamos preguntarnos, ¿es que esta actitud del leproso expresa en todo momento su necesidad, no su exigencia? Fíjense que él dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Es el querer de Dios lo que le vale a este leproso. Entonces, tú y yo tenemos el corazón así de humilde. Exijo a Dios y a los demás aquello que me toca pedirlo con humildad, lo hago con exigencia. ¿Cómo hago mi petición, tanto a Dios como a los demás? ¿Cómo le pido? ¿Con exigencia o con humildad? Analicemos esa situación. Luego, el segundo punto, extendió la mano y lo tocó. Este leproso está postrado y su actitud humilde le alcanza el milagro. Es la humildad y la fe del leproso. Jesús no solo se acerca, sino que incluso lo toca. Si la fe es reconocimiento de tu propia incapacidad y pecaminosidad y la espera de que todo llega de Dios, la Eucaristía es por excelencia el sacramento de la fe que exige de ti la actitud del niño indefenso, la actitud del pecador, que nada desea con más ansiedad que la sanación de su mal. Intenta estar durante la Santa Misa como el leproso del Evangelio y pide que Jesús te limpie de la lepra del egoísmo, de la soberbia, de la inseguridad, de la precipitación, de la inquietud y de la tristeza, de la lepra del afán excesivo por las cosas de este mundo, porque todo eso impide que Cristo crezca en ti. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús hoy puede extender, puede tocarnos y sanarnos. ¿A través de qué? De lo que Él nos ha dejado, que es su Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Pero realmente nos dejamos tocar. Es la fe, como lo dice aquí, es la fe
Es el reconocimiento de mi propia incapacidad la que hace que se active ese milagro de Jesús. A veces nos presentamos delante del Señor con la exigencia de que yo merezco que me sanes, porque es que yo no he hecho nada malo, es que yo te sirvo, Señor, yo soy tu servidora. Yo hace muchos años que estoy contigo y le exigimos. Tercer aspecto, acudían a oírlo y a ser curados. Si juntamos esas dos acciones, parecería que una es consecuencia de la otra. La sanación proviene de la escucha, acudían a oírlo y ser curados. Qué importante, hermano y hermana, es seguir ese ejemplo de Jesús que se retiraba a lugares solitarios para orar. En la oración Jesús encontraba el consuelo, la fuerza, la guía y la escucha. Preguntémonos tú y yo, ¿cuánto tiempo dedico a oír y a escuchar a Dios? Este es un momento, la lección divina es un momento de escucha, como yo te lo decía al comienzo. Es importante que la palabra de Dios la leas en voz alta, porque se necesita escuchar, escuchar. Y es a través de esa escucha que nos sanamos, que esa palabra se activa, porque la palabra tiene poder, pero cuando es proclamada con nuestros labios. Creo, Señor, lo que estoy proclamando con mis labios. La otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿salgo de mi oración renovada, renovado, sanada de mis lepras, de mi ansiedad, de mis tristezas, o por el contrario salgo de mi oración peor o igual a cuando entré? Tenemos mucho que meditar con esta lectura, hermano y hermana. Lastimosamente el tiempo es corto aquí, pero es bueno hacer la práctica y quedarnos meditando profundamente y ver cómo estamos actuando. Entramos al tercer paso de la lección divina y nos lleva a la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te voy a compartir mi oración que he anotado. Te invito a hacer la tuya, a anotarla en tu cuaderno y también a compartirla en la casilla de comentarios. Gracias a todos aquellos que ya comparten la oración. Oremos. Padre bueno, hoy acudo a ti con la misma necesidad del leproso del Evangelio. Quiero postrarme rostro en tierra, reconociendo que sin ti nada soy. Sáname de mis orgullos, de mis vanidades, de mis perezas, de mis lujurias. Extiende tu mano sobre mí para que también yo pueda ser un instrumento de sanación para mis hermanos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Y así como he meditado, he orado, ahora contemplo lo que he meditado y lo que he orado. ¿Qué me hace sentir y ver este texto? ¿Cómo me siento ahora con lo que he meditado? ¿Cómo me siento con lo que he orado? Entonces, te invito a permanecer un momento en silencio, dejando que esta palabra de Dios que hemos orado y meditado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor, que nos envuelve en una gran paz. Si quieres, detén un momento el video, haz silencio y luego continúas. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y ha llegado el momento de comprometernos con el Señor. Nos preguntamos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Entonces allí te dejo la pregunta. ¿A qué te está invitando Jesús? De acuerdo a lo que hemos meditado y
lo que te has dado cuenta que estás fallando. ¿Qué sientes que el Señor te está pidiendo? Puede estarte pidiendo más humildad, puede estarte pidiendo eh, más fe, puede estarme pidiendo el vivir más profundamente cada Eucaristía para que su sanación pueda llegar en mí, a mí. El Señor puede quererme sanar, pero si yo no activo mi fe y no se lo pido humildemente, el Señor nada puede hacer. Entonces, allí está, en lo que hemos meditado está la clave. Y el otro punto es la escucha. ¿Cuánto tiempo dedico a la escucha de la palabra? Porque por el oír es donde se activa nuestra fe. En el oír es donde se fortalece nuestra esperanza, donde se renuevan nuestras fuerzas. ¿Cuánto tiempo dedico a esto? ¿Y cuál es el propósito? El propósito es ofrecerle al Señor un cambio en todas estas cosas que yo he podido notar que estoy fallando. Allí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿verdad? Allí está el detalle. No podemos quedarnos solamente en el estudio de lo que hemos leído. Ok, ya comprendí todo esto, pero lo estoy llevando a la práctica. Por eso te estoy invitando cada vez a que anotes en tu cuaderno espiritual y en ese cuaderno de anotaciones bíblicas, cuaderno espiritual, vas a hacer luego un repaso de todo lo que le has propuesto al Señor. Probablemente no lo cumplamos todo porque somos personas, somos seres humanos y somos imperfectos, necesitamos de su gracia, que su gracia nos ayude a cumplir en los propósitos. Por eso debemos pedírsela en la oración. Ánimo, te animo a que sigas adelante, a pesar de que falles 1000 veces, el Señor 1000 veces va a acudir a ti cada vez que le pidas, Señor, dame tu gracia para poderte cumplir, para ser mejor, para que lo que me estás pidiendo pueda hacerlo vida. Y el Señor va a venir a nosotros, porque el Señor siempre quiere. Amén. Ánimo, vamos adelante. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por haber compartido conmigo esta lección divina. Gracias a todos aquellos que también compartes sus comentarios en la casilla de comentarios. A ver, quiero ver si hoy se animan un poquito más. Hoy les cuento un secreto para los que han llegado hasta este momento del video y me voy a anotar que han llegado aquí porque me lo van a escribir allá abajo. Les voy a decir un secreto. Hoy estoy de cumpleaños. Hoy estoy de cumpleaños. Entonces, no es, es una alegría muy grande para mí poder compartir este cumpleaños con ustedes a través de esta lección divina. Y voy a anotar que llegaron hasta el final del video porque abajo me van a escribir que sí escucharon que hoy es mi cumpleaños o probablemente me van a felicitar. Gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento conmigo. Espero que estén sacándole provecho a estas lecciones divinas. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, ponla ahí en la casilla de comentarios. Como ves, leo todo lo que me escriben porque las sugerencias que hacen o algunas aclaratorias se las hago en el video siguiente, entonces muy pendientes. Y bueno, les deseo lo mejor. Recuerda que si es primera vez que estás por aquí, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que suba material al canal. He estado subiendo varios materiales, está pendiente para que lo puedas compartir en tus comunidades,
con tus familiares, amigos, etc. Sin más que agregar, me despido de todos ustedes encomendándonos a nuestra Madre. Hoy es el último día del tiempo de Navidad. Ya mañana domingo entramos en tiempo ordinario. Con el bautismo del Señor comenzamos el tiempo ordinario. Entonces nos despedimos hoy del tiempo de Navidad dándole gracias a nuestra Madre y diciéndoles: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros como cuidaste al niño Jesús. Amén. Te digo hasta el día lunes, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.